Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Nos sentimos súper contentos del favor de su atención. Recuerden nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Todo lo que se hace aquí en este espacio, usted lo verá en diferido a través de nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón. Es decir, que no hay pretexto alguno para ustedes no decir que no han podido estar en contacto permanente con este espacio. Miren, nos visita don Rafael Pepe Abreu, quien es el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical CENUS. Y en este momento, don Pepe, que es parte importante de los que logró por su participación junto a otros sindicalistas, de que se, valga la redundancia, se lograra el acuerdo del aumento al salario mínimo. Y entonces nosotros querido, bueno, llamar a don Pepe para que venga a arrojar luz en medio de todo esto, porque ahora se abre el debate sobre la reclasificación de las empresas. Don Pepe, mi cariño de siempre para usted. Encantado, Miosotis, de estar con usted. Ya me hace falta, cada vez que hay acontecimientos de este tipo, Sí. es casi como un mandato estar aquí y explicar todo, así es. ¿Cómo se dio? Porque a todos nos ha llamado la atención que todo se hizo como con mucha armonía y que no se dieron esos acostumbrados debates que duraban meses. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo tan rápido? Bueno, doña Miosotis, ahí hubo, hay que decirlo así, una voluntad política expresa del señor presidente de la República, porque él instruyó directamente al ministro de Trabajo y le dijo que le diera un seguimiento continuo como al proceso de negociación entre el sector empresarial y sindical. Usted sabe que la costumbre era que los presidentes se mantuvieran indiferentes, ¿verdad?, en su lugar, y que los ministros también se apartaran, en el caso del ministro de Trabajo, y le dejaran solo el tema a los interlocutores y a la dirección del Comité Nacional de Salario. Entonces, lógicamente, no es lo mismo, doña Miosotis, que un presidente llame a las partes, por ejemplo, y le diga, como sucedió, miren, yo no quiero imponer, pero me interesa que ustedes aceleren la posibilidad del acuerdo, porque como gobierno, eso fue lo que nos planteó. Ustedes saben que yo tengo la idea de que se necesita revalorizar el salario, es decir, lograr que el salario real en la República Dominicana pueda tener un impacto. Miosotis, esto no se logra solo con este tramo que estamos en este momento transcurriendo, no. Es un tema procesal que incluso, hay que decirlo así, es abarcativo también del área pública, porque también el sector gubernamental es parte, ¿verdad?, de los empleadores más importantes del país, ¿verdad?, por la cantidad de empleados que reúne. Entonces, esas reuniones comenzaron a darse, a producirse, y ya cuando fuimos al Comité Nacional de Salario, prácticamente todo, salvo algunos temas que había que hacer correctivos menores, estaba visto, discutido y acordado entre las partes. Entonces, eso fue el tema. ¿Sabe lo que demuestra eso, Miosotis? Que cuando existe voluntad política, se ¿verdad?, logra todo. Y hay interés, y la gente pone, y quien tiene los mandos pone su empeño en que las cosas caminen, ¿entiendes? Si están dentro del marco de lo posible, son realizables, ¿entiendes? Son realizables. Ahora, cuando usted se muestra indiferente y deja que las cosas discurran a una especie como de libre juego,
lo que pueden terminar es precisamente en lo que usted decía, en una controversia que se haga interminable, donde al final el mismo logro que pudo haberse dado con un diálogo directo y ágil, entonces termine lográndose, pero después de una gran confrontación que crea un estado entonces de tensión en el país. ¿A quiénes no le tocará el aumento? ¿A cuáles sectores? Porque hay sectores a los cuales no le va a tocar el aumento. Acuérdese que tenemos tarifas que son diferidas. Y esas son, por ejemplo, las del sector turístico, que va después. Zonas francas. Zona franca. Está construcción en los diversos oficios de la construcción. Está sector azucarero y están operadores de máquinas pesadas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Lo más importante, que esta tarifa, que es la mayoritaria, abre la puerta a que ese reto de tarifa entonces comience inmediatamente a actualizarse. Ya usted verá que con menos repercusión pública, inmediatamente esos sectores de que le hablé comenzarán también a discutir, a ordenar, a revisar su propia tarifa. ¿Qué se tomó en cuenta para los montos? Es decir, ¿sobre qué base se dijo? Bueno, para la microempresa se va a tomar en cuenta esto y puede llegar a esta cantidad. ¿Cuáles aspectos se analizaron ahí? Sí, es importante la pregunta porque es la que muchas veces crea más interrogante, ¿verdad? Entonces hay que decir en esto lo siguiente. Mire, ahí se hizo una estrategia también del sector gubernamental, especialmente del señor ministro de Trabajo, dirigido a que se entendiera que tiene que aplicarse siempre, como lo dice el principio 186 del Código Laboral, la norma más favorable al trabajador. Entonces, en la ley de clasificación se establece que una empresa califica como micro si concurren dos factores: cantidad de venta y cantidad de trabajadores. Entonces, para evitar que alguna gente se pasen de listo y demás y presenten como micro una empresa que en realidad es pequeña, o como pequeña una que media, o como media una que grande. Entonces lo que se establece es que basta, Miosotti, con uno de los factores. Por ejemplo, si una empresa tiene la cantidad de trabajadores de una pequeña, y tiene la venta de una mediana, ya por el factor de venta, esa empresa pasa a la escala superior, es decir, debe pagar como mediana, ¿entiende? Si esa empresa es micro, por ejemplo, es micro, pero a nivel de venta, su venta tienen los montos de una pequeña, lo que predomina es el factor mayor, que es la venta, y esa empresa entonces es pequeña. Esto se hizo, ¿verdad?, con el objetivo de que las empresas pues no pudieran hacer rejuego con ese tipo de cosas. Hay que entender, Miosotti, que a partir de este paso damos un salto cualitativo y cuantitativo importante. ¿Por qué? Porque ahora las empresas tendrán la obligación de registrar en el Ministerio de Trabajo su planilla de trabajadores, pero también tendrán entonces que cruzarse con DGI, Ministerio de Trabajo, Tesorería de la Seguridad Social. Esto incluso obligará a un factor, y es a que muchas empresas en el país, no nos olvidemos, están en una informalidad que nadie prácticamente toma en cuenta, no se le hace caso a eso, crece cada día más, y por eso inclusive se debilita
el propio sistema de seguridad social, porque el recurso que debe captar no puede captarlo. Aparte de que trabajadores de esa empresa se quedan por fuera, porque también ese es el caso, nosotros. Y si esas empresas, por ejemplo, alguien puede decir, di que bueno, yo no tengo recursos para yo acatar esa orden. Puede pasar. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo. ¿Usted se fija? Es decir, siempre ha habido vías, porque el propio código establece que si una empresa evidencia, ¿verdad?, estar incapacitada, ¿me entiende? Porque acuérdense que hubo cierres temporales, Sí. etcétera, etcétera, pero fíjese que el sector turístico, por ejemplo, se discute diferido también, por eso mismo, porque fue el más afectado. Pero suponiendo una pequeña empresa que tenga un problema de ese tipo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es presentar los números, ¿me entiendes? Mire, yo tuve un cierre, yo no estoy en condiciones de acatar esto por tal o cual razón. Y sencillamente se examina y se hace determinada concesión, se da determinada, diríamos así, dispensa a empresas que tengan ese tipo de situación económica que le haga imposible cumplir, porque hay que entender esto. A lo imposible nadie está obligado. Claro que no. Y más si así, no lo tiene a la mano los recursos. Y nosotros, o que lo que le voy a decir también, porque eso es el tema de un movimiento sindical con madurez. Nosotros preferimos una empresa abierta operando que cerrada. Eso sí se lo digo. Es decir, preferimos una empresa abierta operando que una empresa cerrada. O que esa empresa se tenga que ver en la obligación de seguir reduciendo personal. Exactamente, porque nosotros, en definitiva, con eso, ni el país, ni los sindicatos ganan absolutamente nada. ¿Usted entiende lo que es? ¿Cuánto tiempo después de una decisión de esa naturaleza se toma en cuenta para que la gente comience a percibir el dinero? Pues mire, esta quincena. ¿Pero ¿cuál? ¿La de ahora del 30? Sí, que no se descuiden, es de esta quincena. Ah, es de ahora mismo, eso es friendo y comiendo. Es friendo y comiendo, entiende lo que es rápido, no se dio siempre la especie como de tregua que se establece, porque acuérdese que fue por consenso. Entonces, pero es una buena noticia. Se presume, ¿entiende?, que los empresarios, como representantes de sus afiliados y demás. Sí, porque ahí estaba el presidente del CONET. Del CONET, todo el mundo, concientizan a su gente, ¿verdad? Y le explicaron todas las cosas demás. Entonces, por eso no se dan los espacios acostumbrados, sino que se aplica de inmediato porque es un tema también de urgencia y un estado de necesidad. Los precios han aumentado y se busca, aunque sea de manera parcial, irle dando respuesta al tema precio en la República Dominicana. Eso haría de una u otra forma que comience a tomar su cafecito, don Pepe, sí, para que no se le enfríe. Sí. Eso podría comenzar como a que pueda desaparecer la microempresa, o de una u otra forma eso lo que ayudaría es a fortalecerla un poco más. ¿Cómo uno podría verlo? ¿Desde qué punto de vista? Mire, ayuda a fortalecerla un poco más, porque ayuda a que se organice. Y tenemos que recordar que aquí hay un ministerio de Industria y Comercio y PYME, que uno de los objetivos fundamentales que tiene, aunque no se ha cumplido, es precisamente el fortalecimiento de esa PYME. Hay que entender que las PYME en el país son mayoritarias en cantidad de empresas, no en cantidad de empleados, para que entendamos muchas veces. Es decir, los empleados en mayoría están en las grandes y medianas empresas, es ahí que están, la mayoría del sector privado. Ahora, como empresa, las pymes son mayoritarias, nosotros, porque un colmado, ¿qué es lo que es? Una pyme, ¿me entiendes lo que es? ¿Qué es lo que es una barbería, un saloncito de belleza? Es una pyme también, una fritura es una pyme también. Entonces, todo ese sector, una de las cosas que ha tenido, ¿qué es lo que ha tenido siempre? Bueno, la imposibilidad de tener crédito, la imposibilidad de ser, ¿cómo se llama?, agente confiable en muchos aspectos. Entonces, esto obligará a que, con la transparencia, a que ellas se vean obligadas. Entonces, el gobierno
los gobiernos den seguimiento al tipo de proceso que implica el desarrollo de ese tipo de empresas. Porque ¿cuál es el interés? Precisamente que esas pymes vayan subiendo a pequeña, ¿usted comprende lo que es? Vayan subiendo a pequeña empresa, vayan superando la etapa de pyme, teniendo más trabajadores, aumentando, por ejemplo, su venta o de servicios, de productos, etcétera, etcétera. Tengan además, Miosotti, más posibilidad de que, como lo que ella produce mayoritariamente está centrado en cuál mercado, no es en el mercado internacional de una exportadora, no, es básicamente en el mercado local. Entonces, por eso es el interés de aumentar los ingresos de los trabajadores, de los ciudadanos en el mercado local, porque eso contribuye entonces a que pymes, pequeñas empresas, que la fabricación de su producto está básicamente centrada en ese mercado, pues puedan tener entonces más posibilidad de crecimiento y de expansión, porque un objetivo de cualquier estrategia que tengamos los sectores está marcada por el hecho, Miosotti, de que en este país hay que crear empleo. Uno de los temas que nos ha paralizado, hay que entenderlo, es esta pandemia. Pero como usted decía en el informe optimista que daba sobre el COVID, aunque lo advirtió sin bajar la guardia, pero tenemos que decir que si superamos esta etapa de pandemia, logramos un control, lógicamente es para producir un despegue de la economía que ponga todo esto en otro camino. Como usted tiene tantos años dentro de esa defensa, ¿qué usted le podría aconsejar al presidente de la República dentro del marco de lo que corresponde? Porque mucha gente, y lo estoy escuchando desde ayer, desde que salió la noticia del aumento, diciendo, si no se controlan a los comerciantes, se van a tragar el aumentico. Sí, eso es así. Por eso, usted se fijó que el presidente creó la mesa esta de precios, usted sabe, y ahí estuvimos todos reunidos con el interés, inclusive, de producir un conjunto de sugerencias básicamente enmarcadas para impactar los productos que son más frecuentes en la canasta familiar. Trátese de alimentos, del tema referido a bebidas no alcohólicas, transporte y salud. Eso fue básicamente el tema en que las mesas se concentraron. ¿Qué se está haciendo ahora? Economía, planificación y desarrollo, industria y comercio, están trabajando con interés de producir precisamente lo que usted está diciendo. Una respuesta a esa población que incluso ni siquiera es parte de este aumento salarial, ¿me entiende? Porque esto es un aumento salarial que está dirigido de una manera sectorial, y lo demás que yo le dije a usted, la demás tarifas, también son sectoriales, pero hay una población que no necesariamente está incluida, porque son informales, sí, o claro, porque son desempleados, o porque, ¿usted entiende o porque son pensionados, inclusive? Entonces, esa gente no está. Entonces, por eso, el tema impacto de los precios es muy importante, y en ese orden, el paso que se ha dado de crear esa mesa con el objetivo de hacer su planteamiento concreto, busca precisamente evitar ese descontrol y además frenar en cierta medida el tema de la especulación, que es muy frecuente en el país, sobre todo cuando se dan aumentos de salario. Que de una vez se aprovecha. Claro, comienza inmediatamente. Aquí el otro día, por ejemplo, se tiró una bola del aumento del pan. Y después dijeron los industriales de la harina que no, y esto que lo otro. Y yo fui hace unos días, me paré en un colmado para poder tener la referencia, y le digo yo, mírame el favor, dame 2 panes de eso. Y cuando me devolvió, vi que me lo cobró a 2 por 15. Es decir, que se quedó establecido, inmediatamente lo asumió el comerciante. En un país donde hay régimen de consecuencia, ese comerciante se puede ir y sacar amarrado, porque eso él está haciendo un atentado en contra del dinero de la población dominicana. Eso se llama tener régimen de consecuencia. Exacto. Ahora, Billo,
un desmentido de las organizaciones choferiles, desmintiendo que ellos aumentaran el pasaje, porque de una vez se regó. El pasaje No, de una vez quieren aumentó. sacarle los chelitos a la gente. Entonces, eso es, diríamos así, conspirativo, ¿entiendes? Es que, diga, lo que pasa es que usted no se atreve a decírselo. Aquí hay un grupo de delincuentes que aprovechan cualquier cosa para hacer su agosto en julio. Sí. Lo que pasa es que usted no se atreve a decírselo, pero se lo digo yo, don Pepe, usted sabe. Entonces nosotros consideramos que con esta medida combinada, ¿entiendes?, del aumento más el tema referido a controlar en los productos más básicos el tema de alza de la canasta familiar, pues vamos a tener más control de inflación. Claro. Que es lo que precisamente hay que evitar en el país, que siga creciendo y demás asuntos por el peligro que eso implica. Tengo dos preguntas para usted, don Pepe, que usted no se puede ir sin contestarme eso. Tuvimos ayer aquí en el programa al diputado Pedro Botello. Pedro, está guapo con usted y que porque usted le dio la espalda con lo del 30% de las AFP. Sí, no, decir lo siguiente, ¿verdad? Mire, nosotros le dijimos a Pedro Botello y la gente al diputado Pedro Botello, que ha estado en esto, le dijimos lo siguiente: miren, lo que ustedes proponen puede tener toda la buena intención del mundo, pero nosotros creemos que planteado generalizado como lo están haciendo, se constituye en un ente de peligro. Y le señalamos, nosotros estamos de acuerdo con devoluciones en situaciones específicas. Y dijimos cuáles son. Dijimos, uno, cuando se trate de personas de afiliación tardía, a usted, la AFP a que usted está afiliada, no le va a dar una pensión porque usted entró tardíamente y no va a cotizar 360 cotizaciones, 30 años. A esa persona, devolverle su dinero para que se haga su vida entonces por otra vía. Usted, por ejemplo, tiene un problema de que ha estado cancelado de su trabajo por un espacio de tiempo alto y carece de ingresos y tiene urgencia, inclusive motivado por la pandemia. Bueno, pues a esa persona devolverle, por ejemplo, el 30%. Una persona ha estado suspendida por un espacio de tiempo X, a esa persona reconocerle el tiempo de suspensión y devolverle lo equivalente a los salarios que hubiese devengado si estuviera activo. Una persona que se ha ido al extranjero a laborar, por ejemplo, se fue a Europa, se fue a Estados Unidos y está haciendo su vida laboral en otro terreno. No hay conectividad entre lo que pasa allá y lo que pasa aquí a nivel de cotización. Devuélvale sus recursos a esa persona para que con su familiar en Santo Domingo pueda tomar alguna medida económica que contribuyan a la solución de algún tipo de problema específico. Entonces, con eso nosotros estamos de acuerdo. Ahora bien, una devolución generalizada, Miosotti, porque tengamos en cuenta que hay en este país empresas que nunca pararon, nunca pararon. Es más, la mayoría de empresas grandes en este país nunca pararon, siempre estuvieron activas y su gente estuvo utilizando. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Si usted desmonta el sistema de pensiones, usted tendrá al final que buscar los recursos que permitan como quiera la demanda de pensiones que la población va a tener. Entonces nosotros decimos, el sistema no hay que desmontarlo, hay que transformarlo, que es distinto. Entonces, de la forma en que el señor Botello plantea el tema, lo que se produciría sería un desmonte, pero usted puede tener un desmonte y no sentirlo ahora. Ahora, cuando las personas lleguen a la edad de retiro y eso se produzca, entonces va a tener exigencia a la cual no va a poderle dar respuesta. Entonces, eso es lo que nosotros dijimos, planteamos, y por eso ha venido precisamente un tema de divergencia y de posiciones encontradas entre nosotros y ellos. Don Pepe, ¿cuántos años de edad tiene usted? Yo tengo 70 ya. 70 años. Recién cumplido. Recién cumplido. 70 años de edad. Don Pepe, ¿y cómo usted califica esos cuestionamientos que sectores le han hecho de que porque usted ha salido su nombre beneficiado con una pensión junto a don Gabriel del Río y otros sindicalistas más? Sí, hay que decir, Miosotti, que uno
está acostumbrado a la exposición pública. Sí, sí. Y por tanto sabemos que todo lo que usted que está en esa silla, yo que estoy aquí, sabemos que eso siempre será común que ocurra con nosotros. Ahora bien, el tema es que esta persona lo hacen con malicia, ¿usted se fija? ¿Por qué? Porque desde el presidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, recientemente Luis Abinader, se otorgan todos los 1 de mayo pensiones especiales por lo que significa la conmemoración del 1 de mayo. Entonces se otorgan a sindicalistas, ¿te entiendes? Eso es una tradición vieja, ¿usted entiende? Mire de cuál gobierno le estoy hablando. Eso no es de ahora. El Día del Trabajador. El Día del Trabajador. Entonces precisamente, este 1 de mayo, fíjense que ese decreto tiene fecha de marzo. Se hace eso que rutinariamente se ha hecho históricamente desde ese gobierno. No tiene nada que ver con el tema de la discusión salarial, ni mucho menos, ni nada, porque la discusión salarial es reciente, ¿verdad? Es de ahora. Entonces, mucha gente, ¿usted sabe lo que hace? Que estando ese decreto ahí desde marzo, lo pone a correr. Y lo pone como que salió ahora mismo. Como que salió ahora, para conectarlo con el tema del aumento salarial. Objetivo, desacreditar, ¿verdad? El paso que se dio. Entonces, esa actitud, mucha gente se deja sorprender y hace repetitivo ese tema. Pero yo le voy a decir esto. Mire, si hay gente que no puede hablar de privilegios en materia de pensiones, eso se llaman los legisladores en este país. Porque mire, usted dura 4 años en el Congreso, 4 usted dura en el Congreso, y su pensión es de 200,000 pesos, 200,000. Pero oiga lo siguiente, lo que le voy a decir. Eso que se hace con nosotros los 1 de mayo, se hace aquí con los artistas, con los pintores, con los escultores, con los periodistas, con comunicadores en general, con políticos. Eso se hace con todos los sectores, porque acuérdense que estas pensiones especiales son facultad presidencial y por eso son decretos en específico. En ningún momento eso obliga necesariamente a transacción de visión y de punto de vista que usted tenga, porque yo le voy a decir esto, ninguna de las personas que están involucradas ahí, no yo, de que al final de su etapa de vida sindical y demás asuntos va a cambiar su visión o su principio, porque lo estoy en una pensión de una suma X, ¿te entiendes? Porque eso es el que dice eso, yo entonces lo sitúo así. Si usted tuviera en mi rango, ¿entiendes? En mi rango por la trayectoria que hemos tenido, humilde pero larga, usted entonces transara por una pensión toda esa acción de vida que usted ha tenido. El presidente Abinader es una persona que, yo le voy a decir esto, Miosotti, porque se lo tengo que decir, porque usted me preguntó, y la confianza que me da este programa. Mire, el presidente Abinader, la primera vez que se encontró con nosotros, usted sabe que yo públicamente no apoyé a Abinader, y eso él lo sabe, porque es público, ¿entiendes? Porque lo que uno hace, todo lo que uno hace es público. Fíjese que le hablo de mí, no de la Confederación, de mí, porque en la Confederación sí hubo gente que lo apoyó, pero yo fui de los que no lo apoyé, yo apoyé otro candidato. Y cuando el presidente Abinader se encontró con nosotros la primera vez, una de las cosas que me dijo, Pepe, yo sé que tú eras muy amigo de mi papá, siempre, ¿verdad? Y es verdad, no me apoyaste, pero yo no quiero que la gente se adhiera a mí. Yo voy a respetar los espacios de cada quien y yo soy quien estoy gobernando hoy y no me interesa, por tanto, ver sobre el pasado y le voy a respetar en lo que ustedes son. Miosotti, ese fue el primer encuentro, ¿usted entiende? Y a partir de ahí, Miosotti, todos los encuentros que nosotros hemos tenido han sido sin referencia a lo que tú fuiste, a lo que tú no me apoyaste, sino a partir de este momento. A partir de ese momento, ¿usted comprende lo que entonces? Eso habla de la estatura del primer mandatario de la nación. Usted se fija, ¿entiende? De no ser una gente, ¿verdad?, que esté guardando pequeños rencores. Guardando rencor, y tú eres de fulano. Porque él y yo nos encontramos en eventos,
me decía Pepe, viejo amigo, que yo qué, pero nunca me dijo, oiga bien, nunca me dijo, adhiérete a mí. Es más, él fue al local de nosotros, al local nuestro. Y a mí me tocó hablar. Yo le dije, presidente, usted sabe que muchos de los que estamos aquí no lo apoyamos, no lo estamos apoyando a usted, estamos hablando de campaña, ¿eh? Otros lo están apoyando, otros no. Entonces, él dijo, no, yo vine aquí porque me interesaba que ustedes conocieran mi punto de vista, no importa por quién ustedes voten. Entonces, ¿usted sabe lo que yo pensé? Cuando ese señor dijo eso, dije, bueno, este hombre, en realidad, va a dar mucha agua a beber en este país, porque hay gente, hay candidatos que solo van donde son sus amigos y sus cachanchanes y sus bocinas. Adhesión a ellos. Sí. Donde no hay adhesión, no van. No van. No les gusta. Entonces yo digo, bueno, una gente que se toma ese trabajo, bueno, pues usted tiene que respetarlo. Usted comprende lo que, como él respeta también a uno en su espacio y en lo que piensa. Entonces, eso es lo que muchos en este país no entienden. Porque no han entendido eso. Están acostumbrados a otra cosa. Porque son enanos mentales. Así es. Y espero que el ladrón no juzgue por su condición. Exactamente. Sino que juzgue por lo que es real, ¿verdad? Porque si usted dice que, no, porque Miosotti habló ahora mismo y dijo que hay una dinámica diferente en la presidencia, de un presidente que está despierto, que atiende los funcionarios, ya Miosotti por eso, sí. toda la esa trayectoria bocina del gobierno. ¿Ya entiende lo que? Ya es diferente. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que comenzar a entender también en el país, porque eso es tolerancia. ¿Usted entiende lo que es? Y hay gente que es intolerante. Yo quiero felicitarlo, don Pepe. Gracias. No le haga caso a nada de eso, son envidiosos, don Pepe. Cuando usted viene a ver todo eso que están hablando ahí, es porque no lo cogieron a ellos. Métase eso en la cabeza, que se le tira piedras al árbol que da frutos. Y usted tiene una amplia trayectoria. Son 70 años defendiendo al trabajador dominicano. Esa es su edad, 70 años. Y hay muchos que toman ese tiempo de vida para criticar a los demás y para perder lo más preciado que tenemos todos, que es el tiempo. Un minuto que se pierde. Mientras tú criticas al otro, el otro va 3 millas por delante de ti. Y cuando el otro te mira desde allá, tú estás a la deriva. ¿Por qué? Porque tomaste tu tiempo haciendo críticas. Aporta a la ciudadanía y hazlo como lo ha hecho don Pepe Abreu, con una hoja amplia de servicio. Don Pepe, se le quiere de gratis. Gracias, Miosotti. Gracias. Tenemos que irnos al corte. Regresamos de inmediato con más.